Bendiciones a cada uno de ustedes. Somos de acá de su iglesia, Reino Unido, Centro de Adoración. Estamos una vez más acá llegando con la palabra del Señor a sus hogares, esperando que sea de edificación a sus vidas. En este día Dios ha permitido que nosotros estemos una vez más congregados a través de esta línea, a través de esta página, a través de este medio que Dios ha dispuesto, y lo cual damos gracias al Señor porque es el medio que Él ha usado, y haciendo uso de todo lo que Él ha permitido que en estos tiempos llegue a ponerse a nuestro alcance, hacemos uso de ello. Así es de que gracias a cada uno de ustedes que una vez más abren las puertas de su hogar para que la palabra del Señor llegue a sus vidas y transforme y haga cambios y venga a ustedes y les anime para que sigan adelante hasta el final de nuestro recorrido. Amén. Así es de que en esta tarde vamos a caminar sobre un tema tan importante, porque es una pregunta que nos hacemos muy seguido. Nos encontramos con cualquier persona y a veces preguntamos si van a alguna iglesia o no, pero la pregunta que surge en la mayoría de los casos es: ¿cuál es tu religión? ¿A qué iglesia tú asistes? ¿Cuál iglesia o religión tú profesas? Así es de que el tema que el Señor ha puesto en mi corazón en este día es: ¿cuál es tu religión? Amén. Así es de que sobre eso vamos a abordar en este día. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros, a ver qué es el nivel de entendimiento o revelación que va a traer a nuestras vidas, para que salgamos con un entendimiento mayor acerca de lo que realmente Él espera, si espera realmente una religión o no lo espera un grupo religioso, espera un grupo que se determine a ser la única iglesia verdadera, o Dios ha puesto ya los parámetros en su palabra para que nosotros caminemos sobre ellos, y la palabra misma de respuesta a cuál de ellas nosotros pertenecemos. Amén. Así es de que si usted que está escuchando esta transmisión tiene acceso a la palabra del Señor, lo invito a que la abra y lo haga en el libro de Proverbios. Vamos a leer un solo versículo en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, y estaremos viendo el versículo 12, y la palabra del Señor, que ya es bendita, en el libro de Proverbios, capítulo 12 capítulo 14 y versículo 12, dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Hemos escuchado esta expresión muchas veces, y el Proverbio 14:12 no es la excepción. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Así es de que a lo largo de la historia siempre el hombre ha tratado de buscar solución a sus problemas, siempre el hombre ha tratado de encontrar respuesta a todas sus inquietudes en cuanto a su formación, en cuanto a su creación acá en la tierra, en cuanto a cuál es la razón de su llegada y qué es lo que ha venido a hacer acá, cuál es la razón por la cual ha venido, y se hace una serie de preguntas. Y para ello, lo primero que surge es recostar su creencia, recostar su fe en algo que para él traiga respuesta a todo ese tipo de inquietudes. Pero la pregunta es: ¿cuál es tu religión? Nosotros caminamos en movimientos religiosos, caminamos a lo largo antes de que Cristo llegara, en movimientos que presumen darnos respuesta a cada una de esas inquietudes. Pero ¿cuál es la respuesta que en nosotros marcará una respuesta verdadera? Recuerde que el proverbista dice: porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Déjeme de alguna manera traer a la memoria, refrescar en ustedes a través de esta pequeña reflexión. Había una persona, un turista, que andaba por el altiplano andino, o sea, andaba por el altiplano de los Andes en el Perú, y andaba tratando de conocer nuevos lugares. Era un explorador, el cual salió de su lugar para ir a conocer nuevas rutas, pero no se percató. Salió y dijo: no, yo sé llegar, soy inteligente, soy sabio y sé para dónde voy. Pero lo problemático de su jactancia fue de que cuando él llega al final de ese camino que él había tomado, se encuentra que hay una división de caminos. Hay lo que se llama bifurcación o camino en Y. En ese momento él no sabía cuál era el camino que él debía tomar. Lo irónico de esto era de que él tenía el tiempo medido, porque ya la oscuridad estaba avanzando. Y llegada la noche, si no llegaba al pueblo más cercano, que era el tiempo que él tenía limitado, entonces eso le marcaría muerte definitiva. Pero él dice: no, este es el camino y este es el que tomo. Así es que toma el camino que para él era el correcto y comenzó a caminar. Pero cuando la noche entró y él ya tenía que haber llegado a su lugar de origen, al pueblo más cercano,
Le sorprende una gran tormenta de hielo y al día siguiente lo encuentran que estaba muerto. ¿Qué fue lo que pasó con este explorador? ¿Qué fue lo que pasó con este hombre que salió presumiendo de conocer el lugar, de estar seguro de que iba a llegar a su destino final? Sin embargo, su recorrer se encontró con que no había salido, no tenía conocimiento del camino correcto. O sea, no tenía la información acerca de la ruta que iba a tomar. Así es de que en cuanto a los movimientos religiosos, eso es lo que está pasando desde el principio de los tiempos. De hecho, antes de que Jesucristo viniera, ya habían muchos grupos religiosos. Se considera, según la historia, que ya había aproximadamente 300 grupos religiosos contra los cuales Cristo tuvo que luchar. La Biblia nos menciona ciertamente algunos de ellos: los fariseos, los saduceos, los celotes, los escribas, y cada uno de esos grupos tenía su diferente creencia, su diferente razón de seguir en fe. Pero ¿cuál es la ruta que nosotros vamos a caminar? De hecho, ahorita en la actualidad se presume que, según los historiadores, hay aproximadamente 4.200 diferentes religiones, 4.200 diferentes grupos religiosos que presumen de ser la religión verdadera. Lastimosamente, muchos de ellos usan el nombre de Jesucristo y se autonombran cristianos. Otros toman como base la Biblia, pero no únicamente como autoridad absoluta, sino la toman solamente como auxiliar, y tras la Biblia ellos salen con diferentes conceptos humanos. Hay grupos religiosos como los católicos, por ejemplo, y no estoy para juzgar a grupo religioso alguno, estoy nada más para que la palabra del Señor hable por sí sola. Pero este grupo, por ejemplo, los católicos, tienen una Biblia que tiene 77 libros, 7 más de lo que tiene la Biblia cristiana, y presume de ser la única iglesia verdadera porque, según ellos, fue la que fundó Jesucristo. Hay grupos como el Islam, que dicen que ser el grupo verdadero, que es la iglesia, la religión que vino a dejar Dios acá a la tierra, porque presumen de guiarse con el Antiguo Testamento, la Torá, y presumen de tomar también el Corán escrito por hombre y diferentes tradiciones. Hay grupos como el judaísmo, que es un grupo que era el que ya estaba en el tiempo de Jesucristo, pero este grupo, el judaísmo, también viene a tomar únicamente el Antiguo Testamento, la Torá, y también toma tradiciones, el Talmud, y se mueve bajo sus propios conceptos sin considerar a Jesucristo como el Mesías enviado. Los testigos de Jehová, por ejemplo, usando una Biblia que es completamente diferente, tanto a la Biblia que usan los católicos como a la que usan los que somos llamados protestantes o cristianos. Y ellos presumen también de ser los 144,000 sellados que Dios ha sellado de antemano, por lo cual el 144,000, que es el grupo al que ellos pertenecen, es el único grupo que será salvo, y por lo tanto es la iglesia o la religión verdadera. Los mormones presumen de moverse bajo la inspiración o la revelación que, según el ángel Moroni, le vino a dejar a José Smith, y caminan sobre escritos de él, escritos de hombres, escritos que para ellos son los correctos. Los adventistas caminan también en parte con la Biblia y en parte con los escritos de Elena White. Pero ¿quién de ellos profesa la religión verdadera? ¿Quién de ellos está realmente en la verdad que Dios ha determinado sobre la cual nosotros caminemos? ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la iglesia que Cristo vino a fundar? Si algunos dicen de que Jesucristo vino a fundar esa iglesia porque el apóstol Pedro fue el primer papa de esta religión y que es la religión o la iglesia que Cristo vino a fundar, ¿cuál es la verdad que nosotros debemos movernos? ¿Cuál es? Entre tanta confusión, hay muchos grupos que a lo largo de la historia se profesan ser la religión verdadera, se profesan ser la única iglesia que va a ir a una eternidad buena. Y no digo al cielo, porque algunos de ellos incluso no aceptan que será en el cielo, sino hablan de un paraíso que no saben dónde está ubicado, pero que va a ser el lugar donde ellos ya tienen destinado, según la escritura que ellos profesan. Hay un grupo muy fuerte que en estos tiempos está dando gran revolución, el grupo del hinduismo. El hinduismo es un grupo religioso que ha surgido en la India. Este grupo religioso ha surgido en la India y ha venido a dar fusión a diferentes creencias. Ha venido a cubrir, a darse con diferentes grupos religiosos y dando lugar a lo que se llama sincretismo.
Sincretismo significa conectar una creencia con otra creencia para dar origen a una creencia nueva. Por lo tanto, el hinduismo, que tiene su origen en la India, pero que ahora ya se ha extendido en muchos países del Asia, ha tenido hasta el día de hoy aproximadamente 300 dioses a los cuales ellos siguen. 300 divinidades sobre los cuales ellos recuestan su fe y presumen de ser la iglesia o la religión más antigua, de la cual, según la historia, tienen 3.000 a 4.000 años antes de Jesucristo y que esta iglesia o religión fue fundada. Hay muchos grupos religiosos que presumen de ser la única iglesia verdadera, la única religión que va a recibir la eternidad que la Biblia demuestra. Pero, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Acaso habrá una iglesia verdadera? ¿Acaso habrá una religión que nos dé el privilegio de recibir las promesas del Dios viviente a través de su palabra inspirada? ¿Cuál es entonces la religión? ¿Cuál es la iglesia en la cual nosotros caminaremos esperando respuesta positiva y de la cual Dios nos dará el gran regalo que es la vida eterna morando en su presencia? Cada uno de estos grupos religiosos profesan ser la iglesia verdadera. Cada uno de estos grupos religiosos se mueven, porque usted recuerde que al poner uno su confianza, al poner su fe en cosa cualquiera, automáticamente la fe va creciendo, aunque sea en un lugar o sobre una persona incorrecta. Por eso el proverbista en el proverbio 14:12 que tuvimos lectura dice: porque hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lastimosamente acá en la tierra hay una sola oportunidad de vida. Hay un solo privilegio que Dios nos da y eso es caminar en la verdad. Y todo aquel que no camina en ella, lastimosamente podrá pensar que tendrá la recompensa de Dios por la manera en que está caminando, pero en el final de su recorrido entonces encontrarán respuesta de cuál fue su transitar. Hay un principio para el cual nosotros recostemos nuestra fe. Por eso es que en Hebreos 11:1 dice: es pues fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos recostamos nuestra fe en aquello de lo que nosotros sentimos que es la verdad de Dios. En lo que Él ha puesto en nosotros, en el discernimiento de espíritu, Dios ha puesto en nosotros la conciencia de que solamente hay un lugar de origen en el cual el hombre ha venido y hay un lugar de destino en el cual el hombre habrá de retornar. Recuerde que la ciencia trata de encontrar respuesta a cada una de las incertidumbres del hombre y lo ha hecho a lo largo de la historia, dando evoluciones humanas a través del mono, el Big Bang o cualquier otra teoría de la cual el hombre es confundido acerca de su realidad, acerca de la creación de Dios, acerca de su verdadero propósito acá en la tierra y se ha desviado cada vez más de la verdad que Dios ha determinado. En los postreros tiempos, Jesucristo dijo que no habría apostasía fuerte antes de que Él viniera. O sea, habrá una apostasía en la cual la tierra caerá por confusión satánica. Muchos grupos religiosos se han dado a la tarea últimamente de ganar adeptos cada vez más para que sigan el error, el engaño de la creencia en la que ellos caminan. Pero recuerde que Dios siempre ha dejado a través de un solo medio la razón de la cual nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, como criaturas que Él ha enviado acá en la tierra con un propósito especial y ha dejado también ya un solo medio para el cual nosotros caminemos en Él. Cada uno camina por diferentes maneras y las diferentes denominaciones cristianas incluso dicen no, porque ciertamente nosotros caminamos por diferentes lugares, pero todos nos van a llevar al mismo final. Hay quienes dicen muchos caminos llevan a Roma, muchos caminos conducen a Roma. Pero ¿será eso realidad en cuanto a las cosas espirituales que Dios ha determinado? ¿Será que todos los caminos que el hombre ha tomado para poner su fe, para creer acerca de su origen y de su camino final en cuanto a la eternidad, será que todos ellos nos conducen a una verdad absoluta de la cual Dios ha dejado fundamento? ¿Cuál es entonces la religión sobre la cual nosotros vamos a caminar? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y sin presumir, sin ser llamados protestantes, sin aquellos que no están de acuerdo con diferentes conceptos o inclinaciones religiosas de grupo alguno, veremos entonces cuál es la fuente de vida. La palabra del Señor, dice Hebreos 4:12, que es una palabra que es fiel
real, verdadera, que es fiable, porque es como espada de doble filo y penetra hasta partir el espíritu, el alma, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen los pensamientos y el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es la respuesta que nosotros vamos a encontrar? He ahí donde entonces nuestra fe viene a tomar cavidad dentro de nosotros. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Inclinaremos nosotros nuestra fe en algo que el hombre ha creado? Recuerde que nosotros no podemos ser salvos por alguien creado igual que nosotros. No puede venir Mahoma a darnos salvación. No puede venir Buda a darnos salvación. O sea, nadie que ha sido creado, Maitreya o cada uno de aquellos de los cuales tienen grupos religiosos que los siguen porque han recostado su fe en ellos. La palabra nos enseña que nadie, ni aun los ángeles que son ahora superiores a nosotros, pueden darnos salvación. Porque Dios mismo dice que no nos hagamos imágenes de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque Dios es fuerte y celoso y visita visita el error de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, donde nosotros entonces vamos a recostar nuestra fe. La Biblia nos da puntos muy específicos acerca de cuál es la fe que Dios busca, en qué nosotros vamos a recostar nuestra fe, en qué vamos a recostar nuestra gran esperanza, como dijo el apóstol Pablo, y cuál es la manera en la que nosotros llegaremos a alcanzar ese medio bendito. Así es de que si usted tiene la palabra del Señor, lo invito a que la abra ahora en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 5. Y vamos a comenzar con esa base teológica que Dios nos ha dado inspirativa por parte de Pablo escribiendo a su hijo Timoteo, para que en nosotros quedara esta herencia bendita y nosotros tengamos la conciencia plena de que no hay creador sin alguien o un medio especial del cual nosotros podamos hacer uso. Porque todo lo que Dios ha creado tiene un uso específico. Asimismo también Jesucristo ya traía un uso específico para la humanidad, y esa era devolverle la redención al hombre con el Creador. Y dice en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, hay un solo Dios. Dije ya que actualmente en estos tiempos se profesan aproximadamente 4.200 religiones, 4.200 grupos religiosos. No estoy diciendo que hay 4.200 divinidades, porque dije ya que el hinduismo es una religión politeísta. Poli quiere decir muchos, o sea, son seguidores de muchos dioses, y solo ellos tienen aproximadamente 300 dioses, de 300 divinidades en las que ellos recuestan su fe. Pero la palabra del Señor nos demuestra en Primera de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios. No hay 4.200 dioses, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo que vino a la tierra a cumplir una razón específica, Jesucristo que vino a dejarnos las herramientas para que nosotros fuéramos instrumentos útiles y encontráramos la llegada al Padre. Por eso el mismo Jesucristo en el libro de Juan 14:6 dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay muchos seguidores confusos de hombre, hay muchos seguidores que están siguiendo divinidades, que si fueron hombres o creados en algún tiempo, no dejan de ser creados. Cada uno recuesta su fe en lo que piensa, pero por eso el proverbista dice, porque hay caminos que al hombre parecen derecho, parecen rectos, parecen justos, parecen buenos. Hay caminos que el hombre está siguiendo en estos momentos porque piensan que son los que le van a dar la solución. Jesucristo es 100% divinidad. Jesucristo espera que nosotros le entreguemos en gloria el 100% de lo que Él se merece, porque Él es el único medio del cual nosotros podemos llegar a la presencia del Padre, porque Él es el camino, Él nos dejó la ruta, Él es la vida y Él es la verdad en nosotros, porque sin esa verdad, sin Jesucristo, no encontraremos el camino, el mapa como aquel que se perdió en los Andes, pero nosotros ya tenemos un camino que seguir y ese es Jesucristo, y Él nos ha dejado ya los medios para que podamos llegar a la presencia del Padre. O sea, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Él nosotros llegaremos al Padre. Hay diferentes grupos religiosos que se creen más espirituales que otros,
Pero a través de la palabra revelativa que Dios le dejó al apóstol Santiago, cuando usted lee la palabra del Señor y usted la abre si tiene tiempo y lo hace en el libro de Santiago en el capítulo 1 y el versículo 25, usted mirará que el mismo apóstol Santiago dice: y no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. O sea, no escuchemos nada más todo el parlamento, todo el mover actual y la historia que el hombre ha traído confusamente en divinidades, sino que lo que Dios ha dejado en nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, que no escuchemos en un oído y dejemos que se escape por el otro, sino que pongamos en nosotros como testimonio la obra de que Dios ha dejado en su palabra para que la hagamos vívida a través de nuestro testimonio. Por eso el apóstol Santiago dice: y no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Santiago 1:25, pero cuando usted mira Santiago 1:26, el apóstol Santiago habla a cada uno de aquellos grupos religiosos, como los fariseos, como los saduceos, como los celotes, como aquellos de los que Jesucristo dijo: ciertamente por fuera vosotros lucís muy elegantes, pero por dentro sois sepulcros blanqueados, porque sois como huesos de muertos, no hay vida en vosotros, sino que hay muerte, porque estáis recostando vuestra esperanza, estáis recostando vuestra fe en principios, en conceptos de hombre, de los cuales yo, que hice la palabra que habla acerca de mí, porque la palabra solamente el fundamento de principio a fin, habla completamente de mi venida y habla también de lo que yo iba a venir a hacer en la obra. Cada uno de los libros del Antiguo Testamento, ahí está impregnado el nombre de Jesucristo en cada uno de ellos, pero el apóstol Pablo viene y dice: aquello que se hizo en el Antiguo Testamento era solo sombra, era solo figura, tipología de aquello que habría de venir. Ahora ya vino, ahora cumplió la razón de su llegada. Ahora aquello que les había dado como información, ahora ya no hay que esperar más, porque aquello que antes era una profecía, ahora ya ha sido creado, ya ha sido hecho, y en nosotros es un amén tomar las promesas de Dios, porque para nosotros nos ha sido dada a través de ese bendito tiempo de gracia que Dios ha puesto en la venida de Cristo Jesús. El apóstol Santiago dice: para todos aquellos que se creen muy religiosos, aquellos que se creen que no deben voltear a ver para atrás porque entonces le dan la espalda a Dios, a todo ese grupo de religiosos, entonces viene el apóstol Santiago con la revelación de Dios y habla en el libro de Santiago 1:26. Y todo aquel que se crea religioso, pero no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero ahora, si usted quiere ser religioso, si usted quiere seguir una religión, porque muchos dicen el cristianismo no es religión. El cristianismo es reino y no es religión, pero veamos qué es lo que nos dice entonces el libro de Santiago 1:27. ¿Será que es religión o no el cristianismo? ¿Qué es la religión que Dios busca en nosotros? Porque nosotros, de acuerdo al criterio de Dios, debemos ser religiosos, pero dentro de su concepto, ¿cuál es entonces lo que Dios nos da acerca de la escritura que pone en el libro de Santiago? Por eso dice: porque la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. La religión pura, sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: que visitéis a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y que os mantengáis, que os guardéis sin mancha del mundo. O sea, mantenernos fuera del pecado del mundo. Pero ¿cuál es la religión que Dios quiere? La religión de Dios es una religión de piedad, es una religión de misericordia, es una religión de la cual el hombre necesita reconocer que así como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así también hubo uno que dejó su lugar de origen, que dejó la divinidad a la par del Padre para poder venir a darnos el bendito regalo de redención en el lugar donde nosotros ahora podemos encontrarlo, y es en el campo espiritual. ¿Será que estás buscando tú una religión que te dé la vida? ¿Será que estás buscando tú una religión que según tu criterio es la única, que es la iglesia verdadera, que es la religión verdadera, que fuera de ella nadie será salvo? Cada una de ellas profesa eso. Cada una de ellas, de aquellas que se han salido de la verdad de Dios, se han salido dejando a Cristo afuera. Y todo aquel que no tiene a Cristo ha dejado el único medio. Por eso 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre y todos aquellos grupos religiosos que han dejado a Jesucristo fuera de su creencia, lastimosamente han venido a convertirse en sectas. Sectas religiosas es lo que ellos son. Grupos heréticos, grupos que se han salido de la verdad de Dios proclamando un evangelio que no es el de Cristo. Porque Cristo es la esencia del evangelio. Y si Cristo no está en el evangelio, no hay evangelio alguno, porque ese evangelio tampoco será de Cristo. Porque el evangelio significa buenas nuevas. El evangelio significa transformación, alteración interna para lo externo, de adentro hacia afuera. Y si Cristo no está en ese evangelio, lastimosamente es un evangelio que no pertenece al reino de Dios establecido acá en la tierra. ¿Cuál es la religión que tú profesas? ¿Cuál es la religión que Dios el Padre quiere que tú hagas? Por eso de que el apóstol Santiago en 1:27 dice, y esta es la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre, que visitéis a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y que os mantengáis apartados de los pecados de este mundo. ¿Cuál es la religión que tú profesas? ¿Cuál es la religión? ¿Será que como algunos grupos dicen, no, la Biblia cristiana no es la correcta porque está incompleta? Porque solo tiene 66 libros y la nuestra tiene 73 libros, 7 más que ellos, y esta es la correcta. Toda la Biblia deambula en un solo principio. Toda la Biblia deambula en una sola fuente, en un solo fundamento. Y ese es el fundamento que dejaron los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, a los cuales Jesucristo envió como mensajeros de este bendito regalo que es la salvación, y Jesucristo, que es la piedra principal del ángulo en nosotros. Él es el fundamento de nuestra fe. Sin Jesucristo, grupo religioso cualquiera al que tú puedas pertenecer no tiene la capacidad de llegar a la presencia del Padre. Y no porque lo diga yo, no porque juzgue a grupo religioso alguno, sino porque la palabra así lo determina. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Será que tú piensas que por ser buena persona tú llegarás a la presencia de Dios? ¿Será que como muchos grupos religiosos dicen que haciendo el bien a otros automáticamente te has ganado la salvación? No caigas en el error. Satanás ha venido a confundir al hombre a lo largo de la historia. Desde antes que Jesucristo llegara, desde el principio de la historia, ya Satanás había hecho uso de la mente y el corazón del hombre, haciéndonos caer en transgresión delante de los ojos de Dios. Pero bendito Dios, porque desde el principio de los tiempos, en Génesis 1:15, también ya Dios había hablado acerca de Jesucristo. Y del vientre de la mujer nacerá aquel en el cual habrá enemistad contigo, porque tú le morderás el calcañar, pero él te pisoteará la cabeza. Y ese es Jesucristo. En el monte de la calavera, cuando Jesucristo derramaba su sangre, lo hacía sobre la calavera de Satanás, porque era el lugar del triunfo que Dios había ya determinado para que tú y yo encontráramos nuevamente nuestra redención, nuestra buena relación con Dios nuestro Creador. Jehová es su nombre. Jehová, Adonai, Shaddai, Elohim, cualquier nombre que en hebreo ha sido puesto, es el Dios al cual no podemos darle un nombre que sea 100% perfecto, porque el nombre de Dios no se puede determinar con letras humanas. El nombre de Dios está escrito en 4 letras consonantes, de las cuales es conocido el alfabeto del tetradramatón. Y cualquier nombre que tú escuches, Yahvé, Jehová, Yahweh, cualquier nombre es solamente una aproximación de aquello que Él es. Porque la divinidad no se puede meter en una estatua, ni tampoco se puede meter lo completo que Él es en un solo nombre. Termino con esto. En Efesios 2, 8 y 9, para aquellos que piensan que hay salvación por ser buena gente, Pablo escribiendo a los Efesios, en Efesios 2, 8 y 9, le dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Determina tu fe, busca a Dios. Dios ahora todavía puede ser alcanzado, y Él te revelará cuál es el medio que Él ha dejado sobre el cual caminemos firmes y lleguemos a su presencia, caminando en el único medio que Él ha dejado, que es Jesucristo.
Te bendigo. Te amo en Cristo. Deseo todo bien para ti. Pero que la palabra revelada de Dios traiga a ti a través del Espíritu Santo el entendimiento, la luz, el discernimiento de aquello que Él ya ha determinado para que tú y yo caminemos en ello. Te bendigo. Esta tu iglesia, Reino Unido, Centro de Adoración, es la fuente que Dios ha puesto para que Él hable a tu vida. Y si no has todavía alcanzado salvación, que es el único medio, Jesucristo, el apóstol Pablo en Romanos 10, 9 y 10 dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si has hecho esta confesión, tú eres ya salvo en el nombre de Cristo Jesús. Y tu nombre está ya esperándote. Cuando sea nombrado, tu nombre estará presente en la presencia del Dios viviente. Te bendigo, te amo, y que el Todopoderoso siga derramando abundantes bendiciones sobre ti, los tuyos y la tercera y cuarta generación que dependen de ti. Te amo, te bendigo. Bendiciones. Hasta la próxima.